Ruiz, quien es experto en inmunología y actualmente se desempeña como director técnico en Diagnósticos do Brasil, líder como laboratorio de referencia. Están preparados para realizar 25 millones de exámenes al mes. DB invierte en las mejores tecnologías, en los mejores profesionales y en una estructura de servicios orientadas al crecimiento continuo, porque el mundo no se detiene y nosotros tampoco, según el doctor Marcelo Ruiz. El doctor Ruiz tratará en su charla el tema asociación entre el complejo mayor de histocompatibilidad y enfermedades. Tenemos el gusto de recibirlo con un fuerte aplauso. Primero, agradecer Dr. Jorge, muy gentil em dizer que mi espanhol é bom. Mi espanhol é muito malo. Então, vou falar em minha língua natal, português, para o desespero de minha madre, que é espanhola, e gostaria que me hablassem melhor o espanhol, mas não hablo. Eu entendo um pouco, mas falar muito pouco. Agradecer Biotest também pela calorosa... Eu vou começar em português agora. Hernandes, obrigado também pela tradução. Pela calorosa recepção que tive aqui na Guatemala. Dr. Jorge, vou levar no coração, sim, a Guatemala. Llevarme el corazón de Guatemala, es un país maravilloso, visto desde encima, cualquier cosa que es deslumbrante, Guatemala es deslumbrante. Y dicen acá que porque viajamos tanto tiempo y dejamos nuestras casas para estar acá en búsqueda del conocimiento y traer un poco de conocimiento. Las personas vienen aquí, nosotros venimos porque sabemos que lo que es impuesto por el doctor Jorge en Biotest es colocar la calidad y los valores humanos encima de todo. Entonces, felicitaciones a todos, a toda la familia. Muchas gracias, Ruth y todos. Bien, ¿tienen un micrófono? Vamos a comenzar con un asunto un poco espinoso. La Gaia de la histocompatibilidad fue mi tema del doctorado en Brasil, en la Universidad de São Paulo, donde trabajaba con trasplante. El Gaia se transformaba en trasplante, no en enfermedades, más con la venida de la tecnología pasamos a observar y a ver la correlación de este complejo de la Gaia, del complejo principal de histocompatibilidad en dolencias autoinmunes, y después de eso pasamos a observar también esa correlación directa en enfermedades infecciosas, en enfermedades oncológicas y todas las otras dolencias afins o enfermedades afín. Entonces voy a ver, antes de comenzar a hablar, la gente que se recuerde de la Gaia, y todos aquí ya estudiaron sobre eso un poco más o menos. Vamos a pasar aquí un poco de la historia de la Gaia, del complejo principal de histocompatibilidad. Vamos a hablar un poco de la estructura de las moléculas y la función primordial, que es la presentación antigénica, que nos remeter en esas enfermedades y la correlación en enfermedades. Antes de comenzar a hablar un poco de la historia, fue descrito el complejo principal de histocompatibilidad fue descrito por Janosson, el médico hematologista francés que observó en sus pacientes una glucoacumulación que recibieron sangre oncológicamente y que pasaron a aglutinar los leucóticos, coagulación, y describió el primer complejo que él llamó de Mackie. Verificando posteriormente, ¿alguna cosa? ¿No? Está bien.
Está bien. Verificó que el sistema MACI era homólogo al H2, complejo principal de la descompatibilidad del camundongo. Y ese MACI hoy todo el mundo sabe que es un antígeno de la GAIA A2. Después de eso verificado, Viento solo describió como los antígenos leucocitarios humanos erróneamente, porque esos antígenos no están presentes solamente en los leucocitos, están presentes en todas las células nucleadas de nuestro cuerpo. Pero se determinó que ese nombre, HLB para inglés, y se formó eso, y hasta hoy llamamos de antígenos contrarios humanos. Entonces vamos a eso. El complejo principal de descompatibilidad es codificado en un brazo corto del cromosoma 6, más específicamente en esa región 6p21, donde tenemos clase 1, clase 2 y clase 3. Clase 3 no lo voy a mencionar aquí porque no tiene función muy importante en la respuesta inmune, pero no tiene expresión para la planteación de enfermedades propiamente dicho. Aquí nos dividimos clase 1 en clásicas, moléculas clásicas, no solo coloqué clásicas, las moléculas del bloque A, B y C, moléculas de clase 2, de clásicas, de R, de Q, de P. Aquí tenemos otras moléculas no clásicas, voy a hablar rápido, de G, de M, de P, y así vamos de ahí en adelante. Y aquí también moléculas no clásicas que tienen funciones muy importantes de la carga para el acoplaje de la agenda de la presentación y de los linfocitos, y que bajes de esos para que quepa correctamente en la agenda, que tiene función importante. Y no voy a mencionar esto porque si no la clase sería de todo el día. Vamos a hablar solo de las clásicas. Entonces son moléculas presentes en todas las células nucleadas, como ya había dicho, principalmente en clase 1, clase 2. Ella expresa con células que presentan antígenos, linfocitos T y B cuando son activadas. Clase 1 son moléculas heteromédicas con una cadena única de clase 1, una cadena única formando alfa 1, alfa 2, alfa 3, una molécula que es sintetizada fuera de la región del cromosoma 6 y cromosoma 5, que tiene una función muy importante de estabilización de la molécula en su presentación con peso molecular de 12 kilovoltios, una porción de esta área de 46 kilovatios, más una membrana de 20 y citoplasma en un tono más o menos de 7 kilovoltios. Una porción carboexterminal y también terminal. En esta función, en esta región, es que se contienen prácticamente todas las mutaciones y las variaciones antigénicas genéticas aquí en esta región de alfa 1 a alfa 2. ¿Y por qué? Porque es la región donde encontramos las líneas de presentación genética. Son formadas por 8 láminas entrelazadas entre sí que forman esa línea que va a ser acoplada, el peptidio que va a ser presentado por los lipocitos T. Aquí en clase 1 es presentado con peptidios endógenos, son menores, en torno de hasta 12 aminoácidos. Aquí es presentado en la clase 2, nosotros tenemos 2 cadenas, alfa y beta, donde A es mayor la variación genética, que está aquí en beta 1, y tenemos también la alfa con una menor cantidad, pero también tenemos la variación. Son regiones bien conservadas, A2, donde se va a tener la unión de los linfocitos, especialmente en los señales estimulatorios. Aquí si fueran las líneas también entre el enlace de beta y alfa, y entonces tenemos este entrelazado entre la base donde va a recibir el peptidio, donde va a ser presentado.
Aquí donde están representadas las líneas, presentan líneas hasta 25 aminoácidos. Clase 1, vamos a ver. Nosotros tenemos ya descritos los alelos de bloque A, 7000, donde yo hablé la semana pasada del centro donde las personas tienen. Todos nosotros colocamos ahí cuando se encuentra un alelo nuevo que es hecho disculpa un minuto, él es inducido, pero es parte de la Sociedad de Inmunogenética Americana, que la gente describe esos nuevos alelos. Entonces tiene 7.562 alelos, 9.000B, 7.513C. Proteínas descritas 4.399, en el B 5.414 y en el C 4.157. En los nulos, aquellos que no son expresados, 392, 312 y 324 en bloques de clase 1. Genes y subregiones, tenemos subregiones especialmente del BR. BR expresa como son dos cadenas alfa y beta, que tenemos que en la nomenclatura que vamos a hablar un poco, vamos a describir de dónde viene y de dónde viene esa mutación, de dónde viene esa variante. Entonces, DRA, DR alfa, DR beta, DQ alfa, DQ beta, DP alfa, DP beta. En la nomenclatura ustedes van a entender un poco más el por qué tengo que describir eso aquí, de dónde viene esa mutación, de dónde viene la variante. Los alelos de clase 2 como los de clase 1, DR alfa 32, DR beta 4149, que es mucho más polimórfico, el beta. DQ alfa 1, 2, 483, DQ beta 2778 y así más adelante descritos aquí todo el polimorfismo de la clase 2, de los genes de clase 2. Aquí para demostrar un poco cómo el adelanto de la tecnología nos ayuda mucho. Aquí en 92, 93, 94, dentro de los centros de Agaya fue instituido la biología molecular y ahí comenzamos a descubrir nuevos polimorfismos allí en el gene Agaya. Aquí, hasta ahí tenemos descritos más los antígenos que los alelos y aquí se invirtió el tiempo de tener más alelos que antígenos. Nosotros comenzamos con la biología molecular, con exámenes de ESP, después inocuación por sondas y ahora empezamos con IBS, con nueva generación, movimientos más rápidos y precisos que nos llevan a determinar alelos totalmente específicos. Algunas características del HLA, antiguamente, no tanto atrás, nosotros hacíamos la determinación de paternidad de identificación humana por el HA, justamente por esas características de codominancia, entonces son expresados tanto del padre como de la madre y de los alelos del padre y de la madre que son heredados en apróticos y que entonces las personas conseguían con lineamientos más avanzados de la identificación humana, conseguían si era hijo o no hijo de aquella pareja. Entonces, por mucho tiempo, nosotros usamos, no sé si ustedes, pero en Brasil sí usamos por mucho tiempo los antígenos HA en la determinación de paternidad de identificación humana. Aquí algunos ejemplos, sistemas, las moléticas que son heredadas en aprótico materno, el BCIA. Entonces, cuando la gente hereda en bloque, excepto algunos casos que tienen cromosoma 9, principalmente en este caso aquí donde QDP, que es muy cercano al que tienen
una inversión aquí de DP de padre y DP de madre. Como ya había dicho, las cadenas de cada locus de la clase 2 del padre y madre se pueden combinar, y para el origen de las diferencias de moléculas HLA, que nos trae a una buena respuesta inmunológica, es la diversidad de HLA en una población. Donde ustedes tienen una población homogénea en su HLA, una enfermedad puede acabar con ella y puede no responder también a una enfermedad cuando tiene un HLA como un gen en población. Por otro lado, esta diversidad causa una mejora en la respuesta inmune y trae para uno un punto terrible, que es la compatibilización de HLA de los trasplantes, principalmente en la médula ósea. Entonces tenemos los dos lados. Aquí algunos ejemplos de los apróchicos. Tenemos el padre y la madre de región beta, alfa y todo lo demás. Entonces aquí los ejemplos que son heredados de R5, alfa, beta, entonces tienen todas esa herencia paterna y materna en el HLA. La nomenclatura, como ya he dicho, viene de un comité de Organización Mundial de la Salud ligado a la Sociedad de Inmunogenética Americana y Europea. Las personas descubren cómo ustedes encuentran un nuevo alelo, tienen que describirlo ahí. En la nomenclatura antigua que nosotros teníamos, eso antes del advenimiento de la geología molecular, viene del gen A y el grupo serológico 1. Entonces, 1 a 1, y eso nosotros teníamos, eso es 20 años atrás, nosotros teníamos más que prácticamente la serología, y teníamos en torno de 70 grupos sorológicos que uno conseguía tipificar. Entonces lo que las personas no conseguían tipificar es como que se colocaba un X, o pensábamos que esos pacientes estamos en un cierto rubro, pero era que la gente no tenía esos alelos. Ahora con la tecnología molecular, entonces tenemos los locus DR, la subregión y gene beta 1, y tenemos que informar de dónde viene ese polimorfismo. Tiene del 401, que viene de la región beta 1. Aquí la tipificación molecular, la gente coloca el asterisco para identificar que esa muestra fue tipificada por medios moleculares. Grupo serológico 01, 04, disculpa, número alelo específico 01 y la mutación silenciosa 01. Colocamos aquí, yo no coloqué en el medio, pero colocamos aquí 2 puntos para identificar qué es la separación del grupo alélico y la mutación silenciosa, y aquí aún cabe colocar, y yo no puse otros 2 números que son de proteínas sintetizadas y fuera de la región codificante, y también usamos algunos sufijos como S, como low, como L de baja expresión y todo lo demás. No lo coloqué aquí porque no viene al caso, pero se trae, por ejemplo, aquí en el laboratorio la gente tiene que acabar compatibilizando todos los alelos, que es muy difícil, principalmente en la región latinoamericana. Nuestra miscigenación muy grande, especialmente en Brasil. La relación entre la nomenclatura molecular expresa de antígenos HLA, entonces tenemos BR401, BR4049, DR4, y aquí cambia mucho de DR301 o 011, DR317, antes solo teníamos serológicas de 17, el 012, el 17 y también 17, el 0302. Antiguamente decíamos DR18, y así más adelante. Entonces tenemos una mudanza, un cambio de nomenclatura cuando
La gente habla de especificación serológica, hablamos de especificación genética. Entonces la función principal, la función de Megacid del HIA es la presentación de antígenos, la respuesta inmunológica de H2, H1, no importa mientras es respuesta inmunológica. Clase 1 son glitoproteínas heterométricas y clase 1 presenta tejidos endógenos, principalmente con reconocimiento linfático de 0,8 y exclusivamente CD8. Y clase 2 para CD4 aquí son polifastos B que presentan los representantes de antígenos de los depósitos de CD4. Entonces aquí tenemos cromosoma 6 con 16p21 y más o menos un tamaño de 3,6 por 10 a la sexta base. Aquí una caracterización de la función principal del complejo de histocompatibilidad de las moléculas de HLA, que es la presentación que es un modelo presentado en la presentación y aquí viene, entonces, ¿qué tiene que ver el HLA con enfermedades? Principalmente enfermedades. Muchos investigadores hallaban que este estaría muy interrelacionado a la selección química, a los linfocitos de alto reactivos que reaccionan a lo alto, pero con el tiempo fuimos observando que también tenemos la presentación de los linfocitos autorreactivos, mucho más al mimetismo molecular, la presentación antigénica, la avidez que se presenta ese antígeno frente a los linfocitos y el monto sobre esa respuesta inmune. Cuando se presentan, por ejemplo, un DR3 presenta una molécula, peptidio muy parecido, como tiene una avidez mayor, como un peptidio que es muy parecido, muy homólogo a los hepatocitos que tenemos ahí. Es probable paciente que se va a desenvolver una hepatitis autoinmune. Entonces hoy es mucho más aceptada la teoría del mimetismo molecular dentro de esa correlación entre el HLA y las enfermedades. Y viendo eso vamos a hablar un poco de las enfermedades más clásicas relacionadas al HLA, que es la diabetes. Aquí es un grupo nuestro de la USP, que es un trabajo grande, que salió un anexo en 2016, sobre diabetes de DM1, diabetes autoinmune. Aquí las personas vimos que no solamente las moléculas HLA, sino también otros marcadores como enzimas coestimulatorias, mutaciones de TNF y otros escenarios ahí que nosotros observamos. Fue un estudio muy grande envolviendo aquí 917 pacientes con DM1, con diabetes tipo 1, 738 personas normales relacionados, son familiares o son familia que hacen parte de la familia de los enfermos, de esos pacientes que no desenvolvieron diabetes. Son familia que hacen parte de la familia directa, entonces son hijos, padres, hermanos que no desenvolvieron diabetes, ni DM1 ni DM2. Y vimos la correlación directa también corroborando con otros estudios del DR3, DR4. Aquí mostramos más de los CTR4 y que tiene relación, que es otro asunto más que no da para colocar aquí porque es muy extenso. Viene a corroborar, mostrando que los pacientes con DR3, BR3, ellos tienen 10 veces más oportunidad de desenvolver la diabetes tipo 1.
El paciente 4-4, DR4 tiene 4.9 oportunidades mayores de desenvolver o de desarrollar que no son DR4. Y pacientes con DR3, DR4 tienen 6.9 veces oportunidad mayor de desenvolver DM1 que personas que no tienen el DR3, DR4 como marcador. La espondilitis quilosante también fue una de las primeras autoindolencias a ser relatadas, ya es bien difundida. Nuestros laboratorios, no sé en el laboratorio de ustedes, pero en nuestro laboratorio si hacemos B27 y es uno de los exámenes más en la biología molecular más pedido en Brasil, y dentro de nuestro laboratorio más realizado mayor número de test que el HIV en biología molecular, 127 para responder. Aquí en estos trabajos se muestra que más allá de los P17, que tiene una correlación artritis reumatoria y tiene correlación directa con beta B4. W4 es antícico porque agregan los antígenos varios alelos específicos ahí dentro, y entonces la gente llama de antígeno público W4, W6, que cada uno toma una cantidad de alelos específicos. Y aquí se muestra una interrelación directa con W4. Fuertemente es una avidez muy alta de correlación al artrito reumatoide, que también el W4 tiene una relación 4 a cardiopatía. Entonces se mostró una relación, quitó el B27 de esa relación, W4. Aquí, enfermedad seguida, en este estudio que yo pegué en el nordeste de la China, en octubre del 2022, donde se analizaron 662 pacientes retrospectivamente del 2016 hasta el 2022, mostrando también se toma el HLA en esos pacientes y también toman señales coestimulatorias. En esos pacientes ellos observaron que 205 y DQ202 muy presente, DQ2 en esos pacientes llega a 74% de posibilidad. 74% de esos pacientes tiene el alelo DQ205 y DQ202 alrededor del 20%, y el DQ8 el 24-29%. Entonces cubre prácticamente 100% de los pacientes. Todos los cilidos tienen o DQ2 o DQ8, y eso agregó a nuestro laboratorio. Realizamos hace mucho tiempo, más allá de las pruebas químicas, DQ2 y DQ8, más específica DQ205, DQ208 y DQ202. Aquí vamos a ver ese trabajo que se mostró en lupus eritematoso sistémico, una asociación con HIA, viendo señales coestimulatorias de CTA4. Mostró importancia de esos escenarios coestimulatorios y tienen asociación ya reconocidos con HIA y DR3, y mostró la importancia de que las personas ver la regulación del sistema inmune, del CTL4 y de esas señales coestimulatorias. Y entonces corroboró también la asociación de los antileucostarios humanos con BR3. La sacroidosis, aquí es lo que se ve, la progresión en la patogenia y sus tratamientos. Tiene asociación directa con HLA, y llegó a esa conclusión en este trabajo, que tiene una asociación directa de que de Q6 y de Q7, una avidez muy alta, mostrando que también en algunas mutaciones el sistema, el QR15
con mutaciones en esas áreas, más la prevalencia de DQ6 y DQ7 tiene una oportunidad mayor de desarrollar esa enfermedad porque inhibe la retirada de antígenos del local, causando un proceso inflamatorio muy mayor. Aquí habla un poco de la hepatitis, hepatitis autoinmune del tipo 1. Tenemos especialistas, 2 especialistas de hepatitis, el doctor Carlos y el doctor Newton, y también sobre microbioma intestinal, el doctor Fabio. Aquí se viera una correlación directa del DR3 en la incidencia de hepatitis autoinmune del tipo 1. Y mostraron también que esos 187 pacientes estudiados, todos ellos tenían una mayor permeabilidad intestinal, haciendo con que esa flora normal antiintestinal pasase para otros órganos y siendo patogénico, tornándose patogénico, y con el DR3 presentando esas moléculas. Y fue un estudio también anterior de un grupo brasileño del doctor Luis Mario Giannini, viendo estos anticuerpos generados por esa DR3 en esos pacientes. Y en otros pacientes de Brasil también mostró un mimetismo molecular muy grande entre el reconocimiento antigénico de esa flora normal de varias bacterias con los hepatócitos, llevando así una hepatitis autoinmune. Aquí también vamos a hablar un poco del otro lado también, de un trabajo nuestro también, junto con a la Urología de la Facultad de Medicina de Marili, que es una facultad pública también, mostrando que no todas las dolencias autoinmunes tienen relaciones con HLA. Aquí uno pudo observar que en la urticaria crónica idiopática, que las personas no llegamos a ningún consenso sobre alguna asociación de la molécula HLA con esa dolencia autoinmune o enfermedad autoinmune. Aquí la correlación del DR7 asociado a las normalidades intersticiales pulmonares, o no sé cómo le llaman aquí a esta enfermedad, causando fibrosis y muchas cosas, una enfermedad muy seria. Ellos estudiaron, y también no sé, Clarita, si ese término mestizo mexicano es bien usado, porque en Brasil no es usado mestizo. En Brasil mestizo es un insulto, entonces es un peyorativo, porque yo que he estado desarrollando el trabajo, no sé si es usado en México, mestizo mexicano. Entonces vamos a seguir en eso. Si no fuera usado, yo pido disculpas. Entonces ellos llegaron a la conclusión de que el ILA tiene fuerte relación con el DR7. Yo tengo muchas enfermedades relacionadas a mí. Espero hacer el test genómico con el doctor Fabio para ver estas características y vamos a ver algunas cosas. Vamos a ver. Saliendo un poco de las enfermedades autoinmunes, nosotros vimos lo que más es HLA que envuelve, cuáles enfermedades, en qué local es más observado. Entonces empezamos a ver enfermedades, primero HIV y por último el COVID. Aquí el COVID-19 hay un gran sitio aquí usado. Trasplantes renales. ¿Por qué trasplantes renales? Porque trasplantes renales ya tiene HLA realizado. Ya realizamos HLA, tiene un costo muy alto. No sé, para ustedes aquí tiene un costo muy alto en la identificación del HLA. Entonces tomaron más de 500 pacientes aquí en estos puntos, donde 178 pacientes eran sintomáticos para el COVID y 380 y pocos pacientes eran asintomáticos. Y observaron
una prevalencia del A24 como protección ligado a los casos asintomáticos. El A29 unido a los casos sintomáticos de la enfermedad y el DR17 y 18 unido intrínsecamente a casos más graves de la enfermedad DR3. Y aquí el HIV, aquí es un caso específico de uso del HLA de dos formas, de la determinación de la correlación de la dolencia, de enfermedad en el próximo trabajo de tratamiento. Aquí observaron que los alelos, que tenemos dos alelos protectores en el HIV, en la determinación de la enfermedad del SIDA, del B57 y BM6. Son alelos extremadamente raros. El B57 lleva una protección, una progresión mucho más lenta que para la enfermedad del SIDA. Ya el omega 7, BM701, se mostró muy relevante porque disminuye la carga viral, haciendo que las células CD4 se mantengan en niveles elevados y si no llegan hasta desarrollar la enfermedad del HIV. Entonces, por otro lado, tenemos aquí la hipersensibilidad severa del abacavir, que es un sistema viral de inhibidor de la transcriptasa CBS, que es muy usada, pero que en el B57 positivo tiene el alelo B27 positivo, tiene ahí la hipersensibilidad severa, causando erupciones cutáneas severas, inflamaciones de muchos órganos, fiebre muy alta, puede llevar hasta el óbito. Hoy para ustedes entró en el protocolo del ACAVI. Ese paciente tiene que realizar el HIV para ver si tiene el HIV presente. Disculpa. Bueno, era eso un poco mi conversación. Voy a hablar un poco también sobre un trabajo que nosotros hicimos, que yo olvidé colocar aquí, que es un trabajo nuestro también, sobre megacardiopatía cadásica, que por ese trabajo se levantó la posibilidad de estar más intrínsecamente ligado a la asociación de HIA en dolencias autoinmunes. Fue la megacardiopatía, donde se describió mimetismo molecular entre ABCH y la miocina cardíaca. Fueron usados pacientes en el Hospital de São Paulo, que ese corazón fue estudiado, fue hecho, retirados esos anticuerpos y puestos ante el cromosoma 12, y por otro lado miocina cardíaca, se halló posible unión entre miocina cardíaca que podía ser cruzada y llevando a la cardiopatía y llevando a la muerte. Eso llevó a postular sobre el mimetismo molecular dentro de esa asociación de HLA y dolencias autoinmunes. Hablando un poco del DB, donde somos socios, soy director técnico para el laboratorio. Es un laboratorio localizado en Brasil, en todos los estados nosotros tenemos presencia. Algunos de los niveles alcanzados son más de 7.000 en un laboratorio de referencia. Nosotros no tenemos la recolección de pacientes, trabajamos para otros laboratorios, realizamos exámenes para los laboratorios, aquellos exámenes de media y alta complejidad que los laboratorios no logran hacer. Tenemos más de 7.000 clientes en Brasil, más de 2.000 colaboradores. Hacemos hoy más de 4.000 exámenes en nuestro portafolio. Estamos localizados en redes espinales, unidad Sorocaba y unidad de Recife. Tenemos unidades especializadas de patología molecular en Sao Paulo. La patología queda a 1 hora de Sao Paulo. Y también el DB toxicológico, que es un laboratorio de más o menos 4.500 metros cuadrados de área productiva, solo en la área de toxicología.
Ahora acabamos de inaugurar 2 nuevas unidades de procesamiento, que son unidades específicas. Todo lo que se realiza en una se realiza en otra, que queda en Contagem, en Minas Gerais, y en el otro, el centro-oeste de São Paulo, y en Aparecida de Guayana, que acabamos de inaugurar la semana pasada. Nosotros tenemos aquí más de 40 unidades distribuidas en Brasil para la recepción de muestras, para que nos envíen la muestra de la forma correcta, la temperatura ideal, con todo el proceso analítico correcto. Tenemos más o menos más de 200 carros, que esos carros pasan al laboratorio colectando. Nosotros recorremos más o menos, cada carro recorre 600 kilómetros al día, más o menos, en el Brasil, para traer esas muestras del interior hasta nuestras unidades productivas. Y era eso. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Ruiz y damos paso al espacio de preguntas con la magíster Lucía Argueta. Por favor, doctor, si nos puede acompañar. Muchas gracias, Marcelo. Cuando yo les comentaba y les hablaba de nuestro conferencista Marcelo Ruiz, cuando yo les comentaba a las personas que iban a venir a este simposio y les hablaba de Marcelo Ruiz y les hablaba de Diagnósticos do Brasil, yo creo que no me creían la magnitud del laboratorio que es, pero ahora con los números y con lo que Marcelo nos ha mostrado, pues yo creo que ahora sí ya podemos tener una imagen y realmente agradecerle a Marcelo. Gracias por tu conferencia, gracias por hacerla en portugués y por venir aquí, y de verdad que es un honor para nosotros tenerte en este simposio. Voy a hacer unas preguntas que surgieron del público. ¿Podrías ampliarnos sobre si las moléculas de HLA son específicas para enfermedad y si este tema estaría relacionado con el tratamiento temprano de enfermedades? Entonces, paré no hablando, sino el próximo paso que tenemos que tomar no es solo la asociación de esas moléculas a las enfermedades, sino cómo podemos usar este diagnóstico para un tratamiento. En el caso de las sarcoidosis, el advenimiento de nosotros descubrir sobre los catilios autoinmunes nos ayudó mucho en el manejo de la enfermedad y en el tratamiento también, pero hoy nosotros no tenemos aún el avance de tratamiento hechos con la correlación de la HLA en las dolencias. Tenemos algunas correlaciones como el tratamiento de Bacavir y otros tratamientos que son muy pequeños frente a todos esos estudios que vienen autoinmunes de la asociación de HLA inglesa. No tenemos un avance muy grande en eso. Espero que la farmacogenómica y toda la parte genómica evolucione para eso. Hoy las personas hacen el diagnóstico, la correlación, pero no el tratamiento, porque tenemos mucho que aprender aún sobre el tratamiento de esas enfermedades, de esos alelos específicos. Sabemos mucho sobre la presentación chigénica, tenemos ya mucho sobre la asociación y lo que causa esa asociación.
en esas enfermedades, pero sobre el tratamiento en sí no tenemos mucha cosa, tenemos mucho que evolucionar porque tenemos muy poco, hemos aprendido muy poco sobre eso. Muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿nos podrías indicar qué tipo de pruebas se utilizan para detectar moléculas HLA asociadas a enfermedades? Nosotros utilizamos así, hoy todos en Brasil ya utilizan el NGS desde nueva generación, porque ya partimos del principio de tener un alelo específico cuando acaba viendo como esas enfermedades DQ208, DQ205 y otras metodologías como SSO, SSP, y va en el grupo serológico y tiene un DQ2, DQ203, 04, ya con el advenimiento del IGS, el secuenciamiento de nueva generación o el secuenciamiento en sí, ya llegamos a esa alta resolución que llamamos. Entonces, al principio, el uso del NGS es primordial para el diagnóstico, para la asociación en enfermedades, y no solo en enfermedades autoinmunes, sino también en dolencias en todas las enfermedades. Muchas gracias, Marcelo. Y la tercera pregunta es, ¿cómo en el futuro la realización de pruebas para determinación de HLA será útil en la predicción de enfermedades? Estamos partiendo para eso. Para que nosotros podamos identificar lo que realmente está asociado a las enfermedades y para nosotros colocar en práctica como hoy no cerramos un diagnóstico de espondilítico, sino un reumatologista con espondilítico anquilosante, sino 0,27 positivo, sin ser positivo 27. Ustedes tienen toda la clínica para espondilitis anquilosante, pero el paciente fue 27 negativo, este paciente va a ser negativo como espondoartrito que no anquilosante. Anquilosante está ligado inmediatamente al COVID-17. Entonces la gente, uno presente, o yo espero que eso esté aún vivo para verlo. La asociación entre enfermedades para usar eso específicamente para determinar cuál es esa enfermedad, cómo va a progresar, más rápido o menos rápido, para una cosa fatal o para avanzar para el tratamiento precoz. Y eso es lo que me gustaría ver. A mí me gustaría verlo. Muchísimas gracias, Marcelo. Obrigado. Muy obrigado. Gracias. Agradecemos la brillante exposición del doctor Marcelo Ruiz y hacemos entrega del reconocimiento que dice así: Aladil, Biotest, Lavimed, Nipro otorgan el siguiente diploma a Marcelo Ruiz, médico, director técnico Diagnósticos do Brasil, por su valiosa participación como conferencista al Simposio Internacional El Humano Detrás de la Tecnología, realizado el miércoles 16 de noviembre en el Grand Tikal Futura Hotel, Guatemala, noviembre del 2022. Firma Centro de Diagnóstico Biotest y hace entrega de diploma la Magíster Lucía Argueta. Agradecemos al traductor que nos hizo favor de hacer esta brillante traducción y agradecemos al doctor Marcelo Ruiz. Se les recuerda a todos que sus preguntas